Buenos días compañeros, yo soy Ashley Bernal y les voy a exponer el sistema nervioso central, para ser más específicos, el mencéfalo. Entonces, el mencéfalo o cerebro medio es la porción del cerebro que conecta el tronco encefálico con estructuras del cerebro posterior y el cerebro anterior. Esto significa el cerebelo y el diencéfalo, ¿cierto? Entonces, se compone primero controla partes como la audición, el movimiento, la visión, el llanto y la risa. Entonces también tiene control sobre las respuestas visuales, sobre lo que es todo movimiento ocular, también sobre la dilatación de las pupilas, también sobre regular todos los movimientos musculares, los músculos respiratorios, cuerdas vocales, faringe, laringe, lengua, paladar, maneja todos los tejidos faciales orales. Y pues esto quiere decir que pues, controla llanto y risa, como ya les dije. Bueno, adicional a eso, entonces vamos a ver las partes. Las partes vendrían siendo el teptum. El teptum en latín significa techo. El teptum es una estructura situada en la parte posterior del mencéfalo, que está formada por zonas de pequeño tamaño que están denominadas como colículos. Estos colículos, nosotros como humanos tenemos dos superiores y dos inferiores. Los superiores se encargan de todos los movimientos oculares, todo lo que tiene que ver con nuestro movimiento ocular, para arriba, para abajo, para un lado, etc. Y los inferiores producen todas las reacciones motoras ante señales auditivas. Entonces, estos son los que cuando escuchamos un ruido y saltamos, ellos son los que hacen eso. Entonces, cuando escuchamos algo muy fuerte o cuando se nos viene a la cabeza lo paranormal, que es porque escuchamos algo en la cocina, en el baño, etcétera, que se cae, ellos también son los encargados de determinar de dónde viene el ruido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en una pieza y algo se cae, tú dices, no, se cayó en la sala. El teptum también es el encargado, bueno, los colículos del teptum también es el encargado de determinar de dónde vienen los sonidos. No es para ser específicos como de una sala o de una cocina, no, me refiero a de qué lugar, de qué parte del ambiente viene ese ruido. Entonces, además del teptum tenemos el tegmento. El tegmento queda al lado del teptum. Cuando les envié la presentación, no les había contado, la presentación la tengo en el computador. Al final del video, cuando lo suba, pues enviaré la presentación detrás de él. Entonces, el tegmento dentro del tronco cerebral es un área dentro del tronco cerebral que forma toda la base del mencéfalo. Las funciones de este son el control de las funciones motoras de nuestro cuerpo, regula lo que es toda la conciencia y toda la atención del ser humano, así como algunas de las funciones autómatas que tenemos nosotros. Además de esto, también tenemos una cosa que se llama la sustancia negra, que está ubicada por todo nuestro cerebro. Es una zona que posee numerosas conexiones nerviosas que pasan por unas cosas que se llaman lóbulos frontales, que están distribuidos en todo nuestro cerebro, y pues otras áreas del cerebro también la manejan. Estos están implicadas como tal en la función motora, y las células de la sustancia negra también producen un compuesto químico que se llama dopamina. La dopamina es un mensajero químico que ayuda a coordinar todos los movimientos musculares. Entonces más adelante vamos a hablar más de la dopamina. Por ahora sigamos con las partes. Entonces yo les había hablado de colículos en el teptum. Entonces, en el colículo inferior se encuentra involucrado principalmente en el análisis y detención de estímulos auditivos. El colículo inferior ayuda a localizar y analizar diversos sonidos, como ya les había explicado. Entonces, él cuando escucha algo, él de una vez intenta determinar de qué parte del ambiente o del espacio viene ese ruido. Bueno, el colículo superior se divide en capas superficiales y capas más profundas. Estas llevan a cabo diversas funciones, como lo son, por ejemplo, recibir información de la retina de nuestros ojos. Son centros de integración social que intervienen en los músculos de movimiento de lo que es la cabeza, de lo que es el cuello y de lo que son los ojos. Bueno, entonces les había dicho que íbamos a hablar de la dopamina, ¿cierto?
Entonces, la dopamina como tal es un compuesto químico que maneja nuestro cerebro. Su fórmula química sería C8H11NO2, que sería carbono 8, hidrógeno 11, nitrógeno 1 y oxígeno 2. Entonces, las funciones de la dopamina en nuestro cuerpo, perdón, vendrían siendo el movimiento, la memoria involuntaria, la recompensa de placer, la memoria normal, la atención, el sueño, el estado anímico, el aprendizaje como tal. Entonces, esto es tanto bueno como malo. Nosotros tenemos que tener niveles de dopamina pues muy, ¿cómo decirlo así? Como muy normales, muy equilibrados, ya que las anormales, o sea, las anormalidades de la dopamina en nuestro cuerpo pueden generar como problemas en el mismo. Entonces, por ejemplo, a menor dopamina, mayor creatividad. Esto es muy bueno porque las personas creativas son necesarias en el mundo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la dopamina, o sea, nuestro cerebro asocia las cosas, ¿cierto? Entonces, a mí me dicen una palabra y esa palabra yo la asocio con algo y ese algo me da para algo. A deficiencia de dopamina, cuando a mí me dan un concepto no lo puedo asociar con nada porque no tengo la capacidad ágil para poder hacerlo. Entonces, pues me va a ser más difícil como acomodar conceptos. Entonces, por eso, como no relacionamos unos conceptos con otros, se produce más creatividad. También a menor dopamina, también genera una cosa que se llama fobia social, o son las dichosas personas antisociales, ya que no les agrada estar con la gente. También se puede decir que a menor dopamina, más torpeza en el cuerpo humano. Entonces, al no poder, o sea, no. Sus movimientos se generan retardadamente, por lo tanto, pues hay torpeza en el individuo. Entonces, cuando las personas se tropiezan contra todo, cuando las personas se estrellan contra todo. Entonces, esta dopamina también genera situaciones de placer. Por lo tanto, el individuo busca esas sensaciones de placer. Por eso se generan las drogadicciones. Al sentirla demasiado fuerte, entonces los individuos van y buscan eso que los está haciendo, como salir en busca de estas, de que los haga sentir nuevamente esta sensación. Esto se crea mucho la drogadicción. Entonces también se crean estas adicciones, no solamente son a las drogas, pueden ser al sexo, pueden ser a la comida o pueden ser a las drogas como tal. Pero los tres tipos se manejan del mismo tipo. Es ansiedad, es sufrir por necesitar esa sensación en el cuerpo. Entonces, también tenemos una parte que se llama límbico. El sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales que regulan como tal las respuestas fisiológicas del cuerpo. Entonces, esto se hace frente a ciertos estímulos. Esto quiere decir que como que o sea, es por los instintos, ¿sí me entienden? Entonces, los instintos humanos serían como el hambre, la atención, la memoria involuntaria, los instintos sexuales, las emociones, todo, la tristeza, la rabia, la ira, todo. El placer, el miedo, la agresividad también determina la personalidad y la conducta de una persona. Esto todo tiene que ver con la dopamina. Además de esto, hay una cosa que se llama vía mesolímbica. La vía mesolímbica es una ruta cerebral construida por un conjunto de neuronas llamadas dopaminergéticas. Estas neuronas dopaminergéticas envían información de unas a otras siguiendo una ruta, por eso es la vía mesolímbica. Entonces, ellas siguen una ruta en el cerebro que siempre es la misma y por ahí se envían información unas a otras. Además de la vía mesolímbica, o más bien, la vía mesolímbica es una de las 4 vías principales que existen en el cerebro para transmitir este tipo de información. Hay muchas, pero las 4 principales serían la vía mesolímbica, que es la de que estamos hablando, la vía mesocortical, la vía nigroestriatal, vía tuberoinfundibular. Esas son las 4 vías principales y pues están ubicadas alrededor de toda nuestra cabeza, cerebro, en fin. Entonces, la idea era relacionarlo con una enfermedad pues que se manejara como en la carrera, ¿no? Entonces yo encontré el Parkinson y el Alzheimer.
El Parkinson yo pues me puse a investigar como en qué trabajadores se daba y se da para trabajadores que tienen golpes fuertes en su cerebro o en su cabeza, ya que afecta las partes del cerebro y estas afectan las vías mesolímbicas, aparecen las vías dopaminérgicas y pues esto altera todo lo que tiene que ver con conductas, movimiento, etcétera. Entonces, en este caso, el Parkinson se da a raíz de un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, a raíz de que las neuronas se van muriendo, o se van perdiendo, o se van desgastando, o simplemente las daña un golpe, o ciertos químicos también pueden alterar las neuronas y dañarlas. Entonces es una enfermedad de Parkinson, es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central, es considerado como un trastorno de movimiento como tal, está catalogada como un trastorno de movimiento, pues en este caso sería en la tabla que nosotros manejamos en salud y seguridad en el trabajo, en la tabla está en la parte de trastornos por movimiento. Es una enfermedad crónica, es decir, que persiste durante bastante tiempo y es una enfermedad progresiva. Esto quiere decir que con el paso del tiempo pues va empeorando y se va alterando más la situación. Entonces, un ejemplo que yo encontré es los mineros. ¿Se acuerdan que les dije que esto se transmitía? Bueno, no se transmitía, se daba también por las personas que estaban expuestas a químicos o a metales. Entonces, los mineros están, bueno, algunos están expuestos a metal manganeso y al estar expuestos a este metal, sus neuronas van muriendo y esto produce la enfermedad bastante. Entonces, ellos son los que como más sufren la enfermedad a raíz de una causa laboral. Bueno, se dice que cuando usted tiene síntomas como temblores, como rígidos en los brazos, etcétera, 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 que se ven como el Parkinson, usted tiene que estar, bueno, hacer ciertos exámenes y estudios para asegurarse de que sea la enfermedad, ya que no siempre que tenga los síntomas es tener la enfermedad. Además de esto, entonces veremos. Bueno, entonces eso como tal es el Parkinson, ¿cierto? Como dato curioso del Parkinson es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó que el 11 de abril sería el día oficial nacional, bueno, mundial del Parkinson. Bueno, también tenemos otra enfermedad que sería el Alzheimer, ¿cierto? Entonces el Alzheimer como tal también es una enfermedad degenerativa. Crónica significa que pues con el tiempo se persiste y progresiva que significa que con el tiempo va aumentando. El Alzheimer, como un dato curioso, pasaron 10 años antes de un diagnóstico oficial para la enfermedad. Entonces, antes de estos 10 años decían que sí, que las personas se les olvidaban las cosas, pero que no era nada oficial, que sí, que sí, que las cosas, o sea, que sí existía, pero que no se sabía qué era. Entonces estuvieron haciendo investigaciones y a los 10 años de esas investigaciones fue cuando dijeron que sí, que el que el Alzheimer se catalogaba como una enfermedad en la que las personas iban olvidando todo su entorno, toda su vida, todo lo que vivieron y se iba perdiendo la memoria completamente y degenerativamente en su totalidad. Bueno, adicionalmente a esto, entonces les contaba que la dopamina era una sensación de placer como tal. Entonces, el placer como tal puede ser definido como una sensación o un sentimiento positivo, agradable, eufórico, o sea, emocionante. Que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Entonces, en este caso sería la necesidad que tenemos de comer, pues cuando la satisfacemos es muy placentero. La sed, la comida, el sexo, todas esas pequeñas cositas que los humanos tenemos que nos hacen felices, pues no a todos nos hacen felices las mismas cosas. Por lo tanto, entonces ahí es donde está el punto del placer. El placer es un concepto muy amplio, pero no todo el mundo lo puede alcanzar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, a mí me hacen felices los colores, los lápices, las hojitas de colores, las maricadas, así. Qué pena la palabra. A mí me hacen felices esas cosas, pero a otra persona no le pueden agradar y le pueden parecer cualquier cosa. ¿Sí? Entonces a mí las cosas que a esa persona le gustan, a mí no me pueden gustar. Y eso sucesivamente todas las personas tenemos diferentes maneras de sentirnos a gusto con nuestro entorno. Ahí es cuando está una persona. Entonces, si a mí me gusta una persona, tiene que ser así, 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 ¿cierto? Entonces, cuando esa persona no cumple esos criterios, pues obviamente a mí no me llama la atención.
Esto también tiene que ver mucho con el aburrimiento y con los conocimientos. La ignorancia y la necesidad, la curiosidad de desarrollar las capacidades, también nos producen esta sensación de placer. Cuando tú quieres lograr algo que nunca has hecho y lo logras, eso se siente. Entonces, eso es lo que hace dopamina. Genera esa sensación de placer en ti que hace que tú sigas buscando cosas, como cuando la gente hace ejercicio. La gente normalmente no hace ejercicio porque les da pereza. Pero cuando llegan a un punto en que lo empiezan a hacer, ellos se sienten a gustos con su cuerpo, les gusta cómo se ven y tras del hecho les produce una sensación muy agradable, que realmente en muy pocas personas es lo que va primero. Realmente la mayoría de las personas ven el verse bien como principal objetivo y al verse así lo quieren seguir haciendo y lo mantienen una rutina para mantener su cuerpo perfecto. Bueno, entonces como algo más, cuando estábamos hablando de la dopamina, estábamos hablando de las neuronas, ¿cierto? Las neuronas, ¿qué son? Entonces, estas neuronas tienen una forma aparte de las células tradicionales. Entonces, estas neuronas se constituyen por un soma o un cuerpo, es lo mismo, un soma o un cuerpo, y este soma tiene forma redondeada, ¿cierto? Redonda. Entonces, esta neurona redonda está cubierta por pelitos, pelillos, que reciben el nombre de dendritas. Estas dendritas son centros nerviosos, que es, hagan cuenta, una bolita con pelitos. Son centros nerviosos que reciben información de otras neuronas a través de la estabilidad de las neuronas, ¿cierto? Esto permite que la información se traslade de una neurona a otra neurona. Desde las somas sale un axón, ¿sí? Un axón es una conexión delgada, bastante larga, que permite que la información viaje y se conecte con otras neuronas. Entonces es como un pequeño hilo, por decirlo así, que va de neuronas a neuronas, así permitiendo que toda la información sea en general. Esa la procesa en su soma y la envía por una acción la información recibida hacia todas las neuronas. Pues esa es la manera en que las neuronas tienen de conectarse unas con otras para que la información del organismo viaje de un lugar a otro, sí, pues sin ningún inconveniente. Bueno, yo creo que ya por último, entonces vamos a hablar del sistema nervioso central, o sea, de la parte principal a donde pertenece el mencéfalo, ¿cierto? Entonces, el sistema nervioso central se encarga como tal de la organización de los aparatos como lo son respiratorio, como lo son digestivo, como lo son circulatorio, etcétera, ¿cierto? Entonces, él se encarga de toda la organización de estos aparatos que conforman nuestro cuerpo. Entonces, sistema nervioso, como tal, tiene la función de coordinar, de integrar y de controlar al organismo como tal. Se encarga también de la recepción de los estímulos que pueden llegar tanto de adentro, o sea, de nuestros órganos, como los que llegan de afuera de los mismos, o sea, todo lo que con lo que nosotros estamos en contacto diariamente. Entonces, cuando ellos reciben esta información, posteriormente el sistema nervioso central se encarga de procesar la información, la procesa y elabora respuestas respectivas para cada estímulo que se le da. Entonces ahí es cuando tú comes demasiado y te da vómito o te da llenura o te da pesadez. Es cuando tú, por ejemplo, nuestro organismo como mujeres que genera los cólicos, él le hace el dolor, entonces él genera los estímulos que nosotros... No, él responde a los estímulos a los que nosotros no estamos. Por ejemplo, cuando tenemos calor en algo y nosotros ponemos las manos encima, nosotros le estamos dando un estímulo. El cuerpo responde a que no soporta ese calor y debemos quitar la mano. O sea, dentro de nosotros nuestra reacción es quitar la mano de lo caliente, ¿cierto? Entonces, el sistema nervioso central funciona como tal por jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Que unos están más arriba, otros están más abajo y así sucesivamente llegará a un último y a un primero. Entonces, la primera se encarga de controlar a las de abajo, y estas a estas, y estas a estas. Estas indirectamente controlan a las de abajo, pero no tienen relación alguna, ya que estas controlan a estas. Entonces las únicas que podrían controlar estas son estas, pero estas son controladas por las otras atrás. Entonces es como una cadena de jerarquías. Entonces,
Toda esta información se recibe por las neuronas, que son las que explicamos anteriormente. Entonces, adicionalmente a esto, yo creo que ya no me queda nada más por explicar. Creo que ya expliqué como tal lo que era el mesencéfalo. Entonces, es una estructura como para, por último, o sea, como para dejar la idea principal, el mesencéfalo o cerebro medio es la porción del cerebro que conecta el tronco encefálico con estructuras del cerebro posterior, que son el cerebelo y el diencéfalo. Y está ubicado más o menos en la mitad de la cabeza y que controla el movimiento y las reacciones visuales y auditivas. En pocas palabras y en resumen, sería eso como lo que se tiene que tener en cuenta más que todo, ¿cierto? Y yo creo que ya, mi nombre es Ashley Bernal, que tengan muy buen día y gracias por ponerme atención. Hasta luego.